A ustedes. Profesor David. Bueno, muchas gracias, buen día. Antes que nada, feliz día a todos los colegas y especialmente a nuestros ilustres invitados del día, como Silvia y Luis. Va a haber reseña de las actividades de su trayectoria profesional para que todos estemos enterados de quiénes son nuestros invitados de lujo realmente. Así que vamos a proceder directamente a mencionar sus antecedentes para luego ya dar lugar a la charla porque se está haciendo un poquito tarde. Entonces vamos a empezar por Silvia. Silvia Barredo, que es doctora en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Su área de aplicación es el modelado estático y dinámico de cuencas sedimentarias para la exploración o explotación de energías fósiles y también renovables. Silvia es profesora de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, también en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y en la Universidad Austral. En la carrera de Ingeniería en Petróleo, Geociencias, Ingeniería de Reservorios, y también es especialista en completación de pozos no convencionales. También a nivel internacional, trabaja en una maestría en energía y medio ambiente en una universidad de Alemania, dirige tesis de grado, tesis de posgrado, y publicó artículos en libros, revistas científicas, participa permanentemente en congresos de la especialidad, en donde hemos estado conversando, y también en todos los eventos científicos relacionados a la especialidad. Bueno, en cuanto al doctor Luis Tinco, que nos va a hablar sobre mitos y verdades de la fracturación hidráulica en reservorios tipo shale y tipo tight en Argentina, que es un tema muy controvertido. Si tenemos alumnos en la conferencia, van a reconocer rápidamente este tema porque siempre lo tratamos y es un tema en el cual hay muchísima discusión. Y vamos a tener la suerte de que un especialista como es Luis nos aclare muchas cosas de este confuso panorama en donde mucha gente opina y pocos son los que realmente saben. Bueno, Luis Pedro Estinco es doctor en geología también de la Universidad de Buenos Aires, especializado en exploración y desarrollo de hidrocarburos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria del petróleo, adquirido en organismos oficiales, empresas privadas de servicios y también en empresas operadoras. En la actualidad es un consultor independiente y entre muchas de sus actividades profesionales, Luis ha sido vicepresidente de Exploración y Desarrollo de Activos en Occidental Argentina, vicepresidente de Exploración y Desarrollo de Activos también en Sinopec Argentina, y vicepresidente de Subsuelo de la empresa Retama Argentina. Luis es docente, profesor, miembro del comité académico y director de Geociencias Aplicadas en la Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos del Instituto de Gas y Petróleo de la UBA, profesor regular adjunto de la Universidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y profesor titular también en la Universidad Austral. El doctor Estinco ha dirigido y dirige actualmente tesis de licenciatura y maestría, como así también es jurado en distintos tribunales de tesis. También ha trabajado en tribunales de cargos de profesor en universidades nacionales privadas y extranjeras. Tiene más de 40 trabajos técnicos, capítulos de libros, todo vinculado al desarrollo de hidrocarburos y a la parte de reservorios
tanto convencionales como no convencionales. Luis ha recibido el premio APTA en el año 2010, el premio APTA Risuto a la mejor nota científica en coautoría con nuestra otra invitada Silvia Barredo. En el año 2012 fue conferencista en una clase magistral del premio Pellegrino Strobel. En 2013 recibió un premio CONEX de Ciencia y Tecnología en la disciplina de Ingeniería Industrial, Química Ambiental y también en Hidrocarburos. En 2014 recibió una mención académica de la UBA y en el año 2019 la Universidad de Buenos Aires lo distinguió por el diploma de Excelencia Académica. Por todo lo dicho, entonces, y como anticipé antes, nuestros invitados del día son excelentes. Además, son personas muy, bueno, son conocidos personales, así que, bueno, eso suma más. Bueno, deseándole nuevamente feliz día a todos los participantes y a todos los colegas. Los dejo con Silvia, quien va a presentar un interesantísimo tema que no nombré, que se llama Modelado de reservorios desde el poro hasta la cuenca, usando la geología y la ciencia de datos, que es una actividad muy actual. Así que, bueno, Silvia, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda grande todos los halagos. Espero yo, y creo que Luis también, no defraudarlos. En mi caso, les voy a hablar de algo que ha existido durante muchos años, pero que los geólogos tradicionales, como me considero yo y muchos de ustedes que he visto con alegría, a veces nos cuesta incorporar. Vamos a hacer un recorrido entonces por la geología, ¿no? Chris Paola es un autor que muchos de ustedes han leído, y los alumnos espero que también lo estén haciendo. Puso en un trabajo esta expresión, ¿no? Como que todavía ese cuento épico de la historia de la Tierra no lo terminamos de conocer. Vamos a hacer un poco de historia. Yo voy a hablar de la geología del petróleo, ¿sí? No de la geología de campo amplia, sino me voy a concentrar en la geología del petróleo. Les voy a contar un poco que en 1861, cuando empieza la destilación del petróleo, y empieza a ser un recurso muy requerido, la exploración petrolera era llegar hasta un lugar, hasta la estructura más alta y perforar. Con eso garantizaban que iban a encontrar petróleo. Al punto que la disciplina se llamó cricology, ¿sí? Creek de quebrada. Era la ciencia de encontrar la quebrada donde poner los equipos de perforación, como ustedes ven ahí. Bueno, no pasó mucho tiempo y nos encontramos con que el petróleo está adentro de estas estructuras, en fajas corridas y plegadas, andinas, subandinas, con estructuras complejas, en donde ya llegar y poner un pozo no es algo directo, se requieren de muchos instrumentos. El modelado, todos hacemos modelados, mis colegas que están escuchando hacen modelos y en la facultad nos preparan para eso. Nunca nos preguntamos exactamente qué es el modelo, es una manera de traducir de manera sintética lo que interpretamos en una zona de trabajo, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora, nos vamos a concentrar al sistema petrolero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los geólogos? Yo trabajo con ingenieros y siempre les tengo que explicar que nosotros vamos al campo sobre un afloramiento o varios, ubicamos ese dato en tiempo y en espacio, le asignamos un análogo, lo sintetizamos y llegamos a una construcción en donde separamos los elementos que necesitamos, ¿sí? El geólogo lo va a interpretar más ampliamente, pero acá nos vamos a limitar a los elementos del sistema petrolero, por ejemplo, un canal, ¿sí? O varios canales que pueden ser reservorio, la planicie de inundación de este sistema de ríos que podría ser un sello. El modelo por el cual después nosotros contenemos esta información es un modelo tectosedimentario. Es el modelo que ha variado su nombre a lo largo de décadas, pero que en definitiva nuestros profesores, los profesores de nuestros profesores, nosotros y nuestros alumnos hacemos. Vamos al campo y tratamos de reconstruir con muchas variables,
¿sí? Esto es un trabajo, este diagrama de Nichols lo conocemos todos, estructura, sedimentología, clima, paleontología, magmatismo, geología regional, y podemos seguir poniéndole fichas a nuestro rompecabezas, ¿sí? Y terminamos en un modelo que es consistente, siempre usamos ese término, ¿no? Es consistente. Consistente es porque es coherente digamos, a los lineamientos teóricos que conocemos. Entonces, un gráfico muy familiar también, en donde se parte de la textura hacia la cuenca y al que yo le sumé flechas al revés, porque en realidad en la industria partimos del modelo de cuenca para llegar, en este caso puntual de esta charla, al reservorio. Entonces se genera toda una serie de información que va desde la escala mayor hasta este dato, pasando por análisis de fases, análisis de ambientes, estructural, estratigrafía secuencial, deformación estructural, ¿sí? Y bueno, a todo esto hay que llenarlo con datos. Y los datos todos los conocemos, pero nunca los analizamos, por lo menos no yo que soy geóloga. Los datos hay que generarlos, hay que poder seleccionarlos, algo que el geólogo hace sin pensar. En la industria del petróleo hay que hacerlo pensando, porque hay datos de todas las fuentes que no me van a servir para lo que me están pidiendo. Mira, yo tengo que trabajar en esta parte de vaca muerta porque tengo tal problema de presión. Entonces no es cualquier dato, hay que seleccionarlo. Hay que poder representarlo, lo voy a leer yo, lo va a leer la otra compañía, lo van a leer los geólogos de la universidad, a las que le vamos a pedir ayuda. Lo voy a tener que poder almacenar de una manera que en 20 años cualquiera lo pueda levantar y lo pueda usar, ¿sí? Y no solo gente de la industria, sino también investigadores. Los tengo que poder recuperar. ¿Qué software va a leer ese formato? Porque ya vamos a hablar de software, ya directamente hasta los mapas los generamos así. Después los tengo que distribuir. Yo me tengo que poder comunicar con un colega de Francia, con un colega de la China, con un colega de Canadá. Y le voy a dar el uso una vez que ya los tengo. Y cerramos el ciclo que no va a terminar nunca. El dato siempre existe. Entonces vamos a la generación. Esto es lo que todos nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros salimos al campo. El geólogo tradicional, vamos al campo. Y después juntamos la información y en nuestra información puede haber una sección de Darwin del siglo XIX, podemos leer un trabajo o los primeros registros eléctricos de Schlumberger de 1927, o podemos estar tomando estos cubos sísmicos 4D, ¿sí? O ya esta herramienta poderosa que para mí fue disruptiva y que agradezco que exista, que son los drones. Creo que fue el cambio más importante. Después seguimos usando la brújula, el mapa, y por suerte, ¿no? Porque nos gusta mucho. Vamos a la selección. Cuando estamos hablando de reservorios, nosotros tenemos que pensar en dos modelos, estáticos y dinámicos. El modelo estático es el afín a nosotros, a los geólogos, y el dinámico es el que incorpora los fluidos. Y acá tenemos que conciliar la matemática con la geología tradicional. Pero además, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver los datos. Y si hay gente experimentada acá, y creo que lo hay, sabemos que nosotros entramos con datos continuos. A veces tenemos todos los pozos o de un mismo yacimiento, a veces no, tenemos un par acá, otro par en otro lado, X espaciados, INX espaciados, metros, pies, Fahrenheit, grados centígrados. El arranque del dato es muy difícil. Datos procesados, la sísmica, por suerte. Los datos que a veces no vienen procesados, los registros de pozos, que tenemos que pedir, por favor, y el lenguaje en que nos lo mandan, en ASCII, en qué lenguaje me mandan esa información. Y los resultados, ¿cómo los presento? En X y Z, los voy a poner como registro de pozo en el Congreso, ¿cómo me voy a comunicar con todos ustedes? Yo tengo datos de flujo térmico, presión, temperatura, porosidad, permeabilidad, cada vez más datos. Vamos a la representación. La representación es un mapa, no cambió. El mapa de Smith de 1816, si no me equivoco, fue mejorado por la técnica de los datos y la forma en que lo podemos generar en 3D, en un plano, digamos, en las representaciones que querramos. En todos los casos tomamos una porción de eso, que nos da, por ejemplo, la porosidad y la permeabilidad, y luego lo asocio al cuerpo.
al canal en este caso. Eso es lo que hace el geólogo. Nuestra información es variada. Este es un trabajo que se hizo para Vaca Muerta. Nosotros teníamos información de superficie, se hizo un mapa con una imagen satelital, se le sumaron los pozos, la sísmica 2D, 3D, como se podía, se metió en un software conocido y se pusieron todas las imágenes y se trató de reconstruir algo como para llegar, este no es el modelo real, es una cartoon nada más, a una posición de cuenca. Esto es algo que los geólogos hacemos, y no me saco el sombrero porque nos van cambiando la tecnología y nosotros nos adaptamos. Nos cambiaron el software y nos sentamos los investigadores y nos ponemos y tratamos de aprender. Para las empresas eso no es un problema porque lo vienen haciendo de la década del 40. ¿Dónde lo almacenan? Fíjense, ahí tienen unos números así, tomados al azar, si acá hay gente de la industria lo puede corroborar o los puede mejorar, lo que lleva, por ejemplo, una 3D en 1100 kilómetros cuadrados, en terabytes, los legajos de pozo, ¿sí? O, por ejemplo, los archivos digitales, ¿sí? A veces hay que trabajar con archivos papel que hay que llevar a digital. La recuperación. En geología, en las unidades académicas, nosotros somos artesanos. Vamos al museo, vamos a la otra facultad, vamos a las empresas, vamos a la Secretaría de Energía, vamos a minería y traemos esa información en una canasta y toda muy variada. Pero la industria no. Y hace muchos años que vienen usando lo que se conoce como SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, que tiene una coordinación del volumen de datos que utilizan. Y utilizan algo que se llama Digital Oil Field, que lo que hace es coordinar la toma, porque en los yacimientos el dato es en tiempo real. Se saca el dato del pozo y ya lo están procesando en cabina, ya lo están mandando a otros lados, y hay distintos equipos que están trabajando. A mí a veces me cuesta seguirlos, porque es un volumen de información muy grande, para lo cual este gráfico un poco sintetiza eso, ¿no? Toda la parte de adquisiciones, hay que pensar en si va a ser Wi-Fi, qué tipo de transmisión voy a usar, la seguridad de la transmisión, qué sé yo, la instrumentación que se usa, qué es lo que regula SCADA. Después tengo que ver cómo están esos datos, la arquitectura del dato, cómo se guarda, porque ya mismo en el yacimiento se lo guarda y se lo prepara para ser transferido, cómo lo limpio, bueno, y lo que tiene que ver acá ya con el Data Analytics, porque es un volumen de datos. Piensen ustedes que en cada pozo se están generando datos al mismo tiempo y en otros pozos también, entonces la cantidad es enorme. Se guardan en una nube y ya empieza un workflow de interpretación. Hay que empezar a seleccionar esa información y agruparla de manera accesible. Y ya se empiezan a requerir una computación de alta performance, porque si no, no se puede. Y empiezan a aparecer el data mining, lo que ustedes ven ahí, el control supervisado de la información. Ya se necesita gente muy especializada trabajando con el geólogo, el ingeniero, el matemático, y todo esto requiere un grupo colaborativo, porque va a haber alguien que va a estar distribuyendo esa información, o parte, la va a estar usando para la parte de negocios, para la parte geológica propiamente dicha, la parte dura, la que nos llamamos la parte dura, la parte ingenieril. Así que todo esto es lo que se hace en un yacimiento. Para un petrolero esto es muy común, para nosotros no tanto. Bueno, el uso. Ahora vamos a la parte que nos compete a los geólogos. ¿Por qué? Porque en toda esta nube de datos, nosotros los geólogos usamos muchas veces un criterio cualitativo, que no es, hay que ajustarlo al criterio técnico de un ingeniero. El ingeniero necesita un dato concreto, y nosotros los geólogos no le podemos dar. ¿Pero se lo damos porque estamos limitados? No. Se lo damos porque no hay una solución a un mismo par de variables. Fíjense, Paola cita en alguno de sus trabajos que ya de la década del 50 o 60, el lenguaje de los sedimentos se hizo con poca participación de las matemáticas, y no era que no podían, porque el auge empieza en la década de Folk, ¿sí? Esa década de florecimiento de la estratigrafía, de la sedimentología, de la estructural combinada, que fue lo que nos apasionó a todos nosotros como geólogos, ¿no? Pero el desafío, y acá les hago una llamada porque creo que a veces no nos damos cuenta, no es computacional, ya en ese momento se hacían cosas computacionales,
El desafío es integrar esa información. Saber elegir el dato que sirve y no poner ruido, y llevarlo a un procesamiento que me dé un resultado coherente, y no que tenga que salir la gente de la empresa a buscar una ayuda de campo, digamos, porque no llegan a un modelo que refleje lo que ven en el subsuelo. En los últimos 40 años hay mucha gente, nosotros conocemos y hemos estudiado muchos que han trabajado con la matemática, pero todos los geólogos tenemos una cosita, ¿no? Yo particularmente lo tengo y sufro mucho cuando me tengo que sentar a aplicar las matemáticas que ya me olvidé. Pero las empresas petroleras esto lo vienen haciendo desde la década del 20, con Schlumberger haciendo los primeros registros. Ellos vienen juntando información organizada computacionalmente. Ahora, claro, si ustedes tienen que ir a un yacimiento, por ejemplo, hay que hacer recuperación secundaria o hay que hacer terciaria. A ver, secundaria a veces está funcionando, pero ya hay yacimientos que no les está dando resultado. O tomar la decisión de hacer terciaria. Es caro. Entonces vienen y dicen, señora, necesito un reservorio, un modelo muy ajustado. No nos podemos equivocar porque yo tengo que decidir el polímero que voy a poner, tengo que decidir muchas cosas, salen muy caras. La cantidad de información que se manejan ya no es tan fácil de manejar rústicamente como hacemos nosotros. El data mining y el big data analytics son esos brazos que hace mucho que existen. Para algunos de nosotros recién estamos prestando atención que puede hacer todo esto. Maneja volumen de información alta, la velocidad, porque uno está sentado con el especialista y el especialista en un día es capaz de darme lo que necesito. La variedad, puede mezclar datos paleontológicos con datos de velocidad del fluido, con viscosidad, los datos que a ustedes se les ocurran, la veracidad, porque hay programas que pueden ver la calidad del dato. Dice, este no lo uses, no es seguro, puede que no esté ese dato ortorrectificado, por ejemplo, o puede que ese dato no sea veraz. El valor. Si para mi modelo aplicarle trazas fósiles me va a dar un dato o no. O mejor me remito solo a la litología y ya con eso, con la estratigrafía secuencial, cierro mi modelo. La complejidad, fíjense, yo les estoy hablando de que estoy poniendo algo puramente paleontológico con algo muy ingenieril muchas veces. Nosotros estamos analizando fracturas, comportamiento de fracturas cuando llega una traza, por ejemplo. Todo esto lo puede manejar Big Data, que maneja información no estructurada, la que hacemos los geólogos. Nosotros agarramos la libreta de campo y tenemos datos de clima, perfil sedimentario, las secciones estructurales, datos de roca, muestreo, la vegetación, de todo. Y eso es no estructurado, con información multiestructurada. La empresa viene y nos da una información sísmica calificada, una imagen satelital totalmente estructurada, y eso converge en un modelo que los académicos nos lleva un año a veces arrancar para empezar a generar el modelo, porque es muy diversa nuestra información. Vamos al caso del reservorio en particular. La geología del reservorio es la geología de la textura, ver sedimentología. Nosotros tenemos que meternos adentro del poro y poder decirle al ingeniero, que sabe también, porque ha visto sedimentología, si le sirve o no un tramo de roca y por qué. Entonces necesitamos revisar todo eso que está ahí. El geólogo lo que hace es generar un modelo estático, que no es menor, es la semilla fundamental, porque del modelo estático se desprende el dinámico, que es el modelo que usa el ingeniero y el matemático para hacer las simulaciones numéricas. Yo día a día me como unos insultos de mi colega porque si yo le pasé mal las variables o me arrepiento de algo que hice al caracterizar la porosidad efectiva o al arriesgarme a una permeabilidad en el microscopio y después en el laboratorio la matemática trabaja conmigo que hace la simulación, tiene que volver a correr todo de nuevo y ahí empiezan los problemas. Y esto ocurre adentro de un medio académico, ¿no? Las empresas muchas veces tienen su equipo preparado, pero lo que hace es, bueno, ustedes revisen el modelo estático, pero se lo vamos a dar a una universidad, por suerte, ¿no? Nosotros felices. Nos dan el modelo estático, lo revisamos, mientras nos vienen hablando de por qué el modelo dinámico, que en recuperación secundaria falló.
mira, tenemos un problema con un pozo, el pozo no nos está produciendo, revisame el estático porque ya con el dinámico no podemos mentir más. Acá hay un problema con el modelo dinámico. Muchas veces los actores que intervienen en su generación no tienen una formación geológica seria. Y el geólogo sabemos hacer esto, por sufridos que somos nada más. ¿Cuántas veces generamos un modelo? Y acá hay colegas con los que a veces coincidimos y con los que no coincidimos, y qué bueno que sea así porque seguimos estudiando y mejorando. Para las mismas variables generamos distintos modelos. Entonces eso significa que hay iteración, algo que computacionalmente es muy sencillo de hacer. Geológicamente es difícil. En la industria ahí tienen un workflow como para poner una imagen cualesquiera, hay núcleos, hay registro de pozo, estratigrafía secuencial, sismoestratigrafía, y a veces están trabajando en producción y en exploración al mismo tiempo, y generan modelos distintos. Cuando no, por suerte nos vienen a buscar a la universidad y nos piden, y también les generamos un modelo. Pero estas son muchas soluciones. Y a veces que son coherentes, sin embargo, y yo les hablo de la experiencia personal, a veces ha pasado en pozos multipad, si no conocen, en vez de haber un solo pozo, hay una serie de pozos que están unidos a un mismo sistema de perforación, basados en un modelo geológico, ¿sí? Y ha pasado de que 5 pozos, digo bien, perforaron sin ningún problema, y el sexto se le cayó la herramienta, tuvieron problemas con el trépano, algo pasó con el modelo geológico, porque no fue un problema mecánico, ¿sí? Se revisaron los esfuerzos regionales, el casing, se deforma el casing, ¿qué pasó? Bueno, el modelo geológico falló, en algo falló, algo se nos pasó que no vimos en un canal del delta, porque esto fue el caso que yo les digo, y se nos pasó algo que no vimos en ese modelo. Cuando generamos un modelo geológico, el process model, ¿sí? El process modeling, o como lo quieran llamar, usa algunas variables, ¿sí? Algunas. A ver, nivel de base, subsidencia y alzamiento, y tasa de sedimentación. Con un buen mapa geológico, un buen campo, una buena paleontología y datos que están publicados, que por suerte nuestro país tiene de muy buena calidad, nuestros geólogos, podemos empezar a generar un modelo, ¿sí? Pero claro, son 3 variables y aisladas, porque empezamos, bueno, me fijo la tabla de Hooke, me fijo la estratigrafía secuencial, le voy ajustando el modelo tectónico, a veces ajustamos bastante, la tasa de sedimentación, a veces la tenemos, a veces la inferimos por paleontología o dataciones. Entonces este modelo, que todos lo conocen, con 3 variables me genera un apilamiento de secuencias, ¿sí? Una geometría, que el ingeniero dice, bueno, a ver, decime qué me sirve de esto, ¿dónde está mi reservorio? El geólogo está chocho mirando que va para atrás, para adelante, pero el ingeniero que tiene que hacer la simulación necesita un dato concreto. Los parámetros de entrada para nosotros son los procesos que controlan la sedimentación, ¿sí? Que en cátedras como cuencas, sedimentología, en estructural muchas veces se utilizan, ¿no? Nosotros vemos la tectónica, el tipo de fallamiento, la orientación de la falla, la velocidad de subsidencia. Y son los que me van a dar, por resultado, una estratigrafía, ¿sí? La que sea. La que yo entiendo que es coherente para la que veo. Y después cuando voy a un congreso, a veces hay colegas que te dicen, te olvidaste de tal cosa, y uno dice, tenés razón, vuelvo a mi gabinete y lo mejoro. En tal sentido, y les pongo este trabajo del año 2000, ¿quién no lo conoce? Paola ha hecho estos software llamados SEDPAC, entre tantos, que tenían la particularidad de ser un software simple, en donde uno podía meter la tasa de sedimentación si tenía un buen control de edades, o la tectónica y la variación del nivel de base, y empezaba a obtener respuestas. Matemáticas, ¿no? Ahí tienen apilamientos de secuencias agradacionales, progradacionales, retrogradacionales, y empezaba con lo que había visto en el campo a manejar el software, porque eso es lo que uno hace como geólogo, que tiene la última palabra por haber estado en el campo y haber visto la verdad es
el afloramiento o la roca, ella nos dice la verdad, y generábamos estos modelos. Se producía entonces un modelo determinístico. A una solución matemática le encajaba la sísmica que tenía y bueno, por acá vamos. Entonces mi modelo era de cuenca subalimentada y y con ese modelo se generaba un estático que funcionó bien y que hoy en día, para ciertas exigencias, sobre todo con los no convencionales, hay que refinar. En tal sentido, les voy a compartir a ustedes, en la Facultad de Ingeniería, donde estoy trabajando en la Universidad de Buenos Aires, el Departamento de Energía junto con el computacional se unieron, ahí están todos los impresentables que formamos parte del equipo, matemáticos, ingenieros, computadores, geofísicos, geodestas, geólogos, ingenieros en petróleo y alumnas. Mica está al final, es alumna de geología, va a hacer su tesis de licenciatura. ¿Para qué nos juntamos? Para llorar, porque cuando arrancamos no sabíamos por dónde empezar. Estamos generando algo que en la industria ya se usa, que es la visión, la realidad virtual y aumentada, pero para entrar adentro de una cuenca. Si ustedes van a las exposiciones de petróleo, gas y demás, ya se usan, ¿no? Uno se pone los anteojitos y ve algún modelo, algún reservorio, y muchas veces usa para ver las instalaciones y demás. No es nada nuevo, pero hacerlo en la facultad con fines pedagógicos y luego de investigación aplicada es difícil. Lo que estamos haciendo hasta ahora está basado en la cuenca cuyana, estos son draft nada más, lo que ustedes están viendo, es un modelo que permite con los anteojos o con el celular meterse adentro de la cuenca, ¿sí? Acá hay un graben hecho muy simplificado, en donde esto para todos conocida, escuela de campo, formación Cerro de las Cabras, Potrerillos y arriba un poquito de Cacheuta, lo que se hace es asignarle al modelo una calidad, un tipo de roca, ¿sí? Eso pasa a ser un dato con propiedades faciales, bueno, con todo lo que conocemos, y lo tratamos de meter en un modelo, ¿para qué? Para que cuando uno da la clase, el alumno pueda meterse adentro de la cuenca y navegar como si fuera una molécula de fluido. Ese modelo va a estar en parte terminado a mediados de este año y el año que viene ya va a tener más la estructura integrada de la cuenca. Ahora, claro, todos deben de estar pensando, como yo, esto lo damos en las clases, no es nada que no conozcan, que las variables están relacionadas entre sí. A mí me pasa que como yo tengo formación tectónica, voy siempre para la tectónica, bueno, en realidad la falla maestra, pero también está el clima, y los canales fluviales no solo dependen de la tectónica y el clima, dependen de la carga, dependen del sustrato y de la infiltración, de la vegetación, y todas las variables se juntan. Si queremos hacer un modelo cada vez más fehaciente, yo me siento ahogada como cualquiera, y en estos casos es donde aplicamos esto. Data Mining y Big Data Analytics, que nos ayuda a clasificar el dato, a darle un valor, este te sirve, este más o menos, este no lo consideres ahora, a ponerlos, bueno, la tectónica y el clima con esto, el comportamiento autocíclico, alocíclico del canal, ponelo acá, después lo sumamos con un algoritmo. Solo eso nos sirve y le echamos mano al Machine Learning. Y yo les puedo asegurar que desde que estoy trabajando, en realidad trabaja el computador porque yo entiendo un cuarto de lo que me explica, yo siento que estoy haciendo estratigrafía secuencial. ¿Por qué? Porque el Machine Learning lo que hace es poner la cantidad de variables que a ustedes se les ocurra en una especie de librería, por llamarlo de alguna manera, y utilizar algoritmos que le permitan relacionarlos para ver una reiteración. ¿No les parece eso la ciclicidad? Ciclicidad dada por una tendencia de un sistema desde, vamos a suponer, bajo nivel de base a alto nivel de base, y la repetición del sistema a la que le cambiamos la ciclicidad si le introducimos, por ejemplo, algo catastrófico, actividad de una falla. Machine Learning también lo puede hacer. Cada tanto al sistema le mete un shock en el algoritmo y dice, acá pasó algo. Y el geólogo le da una respuesta. Bueno, ahí tienen ustedes, nos permite hacer iteraciones y el geólogo, que es el que tiene que supervisar, le dice, no, mira, esto que te dio no existe en la naturaleza, olvídate, esto lo descartamos, y
vamos a quedarnos con esto, esto y aquello, y vamos generando cantidades de soluciones, pero en días. Lo que a nosotros nos lleva meses trabajar en la universidad, en los centros de investigación, esto lo puede lograr en días, y uno puede tener un montón de alumnos que pueden hacer incluso la supervisación de la parte paleontológica, de la parte sedimentaria, pueden salir trabajos de licenciatura, como este es el caso, donde la licenciada está haciendo un trabajo en una formación, nada más que para ver digamos, las propiedades petrofísicas, pero está usando Machine Learning. Y toda esa información va alimentando el sistema. Para que se den una idea, un workflow parecido a este es lo que se está usando. Y miren, ahí arriba la nube de puntos es para un caso nada más dentro de la base de una formación. Un caso dentro de la base de una formación, donde tienen la T es de trampa, la R es de reservorio y la S es de roca generadora. Y todo esto, que son variables que pueden funcionar, la partecita de abajo de potrerillos. Imagínense si tengo que agarrar, yo a la empresa no le puedo ir al jefe y decirle, me va a llevar 3 años hacer esto, porque para hacer potrerillos nada más, y me falta todavía cacheuta, y encima cacheuta es también un objetivo no convencional. ¿Cuándo terminamos? Los modelos geológicos, insisto, esto viene de la década del 50 y antes, porque el conocimiento de la ciclicidad es del siglo XVIII, ¿sí? El dato del reservorio tiene afloramiento, pozo y demás, y nosotros generamos modelos determinísticos, lo que hacemos en estratigrafía secuencial o en tectónica, a la que le estamos agregando estocástico, porque no es A más B, C. Yo te tengo que poner ruido. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si la falla que estoy dándole el control a la sedimentación de esos conglomerados relajó diferente en un extremo y en otro? Eso es ruido. Porque yo le estoy diciendo, mira, rompió para un lado y no rompió para el otro. Entonces mis conglomerados se acumularon acá y mis pelitas se acumularon allá. ¿Y eso quién lo vio? El geólogo de campo, que se puso la vida para ir a la precordillera. Y al lado está el modelo de proceso sedimentario, el process modeling, donde hacemos secuencial, paleontología, geoquímica, mineralogía, todo, porque necesitamos interpretar el proceso, y eso el técnico no lo puede hacer porque no es geólogo, y necesitamos que eso sea coherente con el modelo determinístico. Entonces llegamos al modelo de reservorio estático. ¿Se termina ahí? No. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hablamos con los matemáticos o los ingenieros? La escala de trabajo. Yo le estoy diciendo a un ingeniero, mira, esto ocurrió hace 1 millón de años atrás. Para mí es normal, el ingeniero me mira y me dice, ¿perdón? O le pongo una variable que son kilómetros y al lado una que son milímetros. No, ¿cómo me vas a confundir esto? Esto es una falla, no me lo pongas con la placa. Ya Luis les va a contar, ¿qué está pasando con el fracking? Están hablando de que la placa está haciendo cosas raras porque rompieron en un pozo. Bueno, ese upscaling que a toda la sociedad le cuesta es lo que el geólogo y el ingeniero o el matemático más le cuesta, y esto lo dice Paola, Líder, Gorthur, cualquiera que haya trabajado en esto, porque en el upscaling es donde perdemos información. Pero de nuevo, geólogo y geólogas estamos bien preparados. A ver, cuando hacemos arquitectura, yo les puse arquitectura fluvial porque es lo que más me gusta. Cuando hacemos arquitectura, de alguna manera hacemos un upscaling. Porque la arquitectura nosotros reconocemos, y le pongo de nuevo la flecha al revés, porque nosotros partimos desde la roca hacia el apilamiento de secuencia, pero acá lo hacemos al revés. Partimos de una sísmica o de un registro, un cubo sísmico en 3D, en donde vemos cuerpos, que para nosotros ese apilamiento es una jerarquía mayor. De ahí separamos jerarquías menores, por ejemplo, la distribución de los canales fluviales en la planicie, que si es anastomosado arenoso, que si no lo es, que si es más meandriforme, areno conglomerádico, más menos planicie, y ahí ya estamos en una escala que puedo representar. Y eso es alocíclico. Yo puedo ya separar bloques de información, pero como tengo que llegar al reservorio, me voy ya ¿se acuerdan? Al objeto canal.
Dentro del canal yo puedo ver las superficies de reactivación, los límites de la barra en punta, que son jerarquías menores, pero que lo hago en sedimentología eso. Y ya la matriz la puedo cargar con información, ya le puedo dar al pobre ingeniero un dato más conciso, porque mi reservorio va a estar metido capaz que adentro de la barra en punta, ni siquiera dentro del canal, se metió en la barra en punta y el fluido se está moviendo en las capas frontales. Acá ya tengo un registro autocíclico, que los geólogos lo manejamos muy bien, y de ahí llego al reservorio. Eso es un upscaling. Y ese upscaling se puede llevar a lo que se llama el grid block, que es la matriz o el tensor. Eso se está haciendo en la Facultad de Ingeniería con el grupo de medios porosos, trabajando con alumnas de geología que están haciendo su tesis para ver una partecita de una unidad formacional y ver cómo se comporta frente a, por ejemplo, gas, frente a petróleo con un API determinado, porque el fluido puede ser muy complejo. El modelo que yo les comentaba de realidad virtual incluye la posibilidad, como si fuéramos gamers, esto me lo enseñó mi hija, de navegar adentro del poro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué pasaría si yo fuera una molécula y me pudiera meter adentro del espacio poral? ¿Cuánto daríamos los que tenemos que ir al microscopio y recordar la clase de Petro? ¿Por qué no le prestamos atención al profe? Si hay alumnos acá, presten atención, porque eso que les parece que no les va a servir, no saben cómo sirve. ¿Por qué? Porque yo me puedo meter en el pozo y puedo ver las arcillas, el hábito de las arcillas, el crecimiento secundario, el contacto entre los granos, la posibilidad de la mojabilidad, el fluido pegado al grano, la forma del grano, la angulosidad, la pseudomatriz. Todo lo que aprendimos llevado a un poro en donde ustedes están sentados, ahí se ve a la izquierda, están en una cabina y están navegando. Ahí está el comando de ustedes, es como si estuvieran navegando una nave, y cada tanto se paran y dicen, quiero ver qué pasa acá, y les da el registro petrofísico. Les da todo lo que se necesita, saturación de agua, presión poral, viscosidad del fluido, si es fluido monofásico, multifásico. El modelo, ahí tienen la esfera sería la cabina, tiene la particularidad de que se para en cualquier punto del modelo y puede ver como si estuviera metido adentro del reservorio, puede ver la porosidad total, la porosidad de matriz, la porosidad orgánica. Todo eso es lo que se puede llegar a hacer. Ahí tienen el comando es muy fácil, uno va jugando con los parámetros y le dice, bueno, ¿qué pasa si pongo caolinita y le saco hilita? Y si le pongo más hilita y le saco la clorita y le pongo agua a temperatura de 20 grados. Bueno, todo eso que a un reservorista es fundamental. No se acuerdan los nombres de las arcillas, pero sí saben que si tienen hilita o tienen una arcilla determinada, cuando la ven tienen problemas de presiones porales. A veces en la misma estimulación, el fluido que se está utilizando va cambiando las condiciones petrofísicas del reservorio y el ingeniero requiere del geólogo para cambiar las condiciones, ¿no? O las presiones que se usan. Bueno, en teoría esto podría llegar a ser utilizado, por el momento va a ser pedagógicamente y luego va a ser utilizado en investigación. Así que para ir cerrando, esto que está puesto para que más gente estudie geología, porque creo que los que nos van a heredar a todos nosotros van a poder encontrar respuestas que nosotros no las pudimos encontrar, por lo menos yo eso espero de mis estudiantes, ¿sí? Y eso es lo que alienta a estudiar geología, nuestra pasión. Y la última reflexión es, cuando trabajamos en conjunto, ¿sí? Tener en cuenta que el dato duro, no importa cualquiera sea el que pongamos, tiene que tener la lógica geológica. Si no responde a una lógica geológica, tu modelo simulado del reservorio va a funcionar, porque la suerte siempre existe. Entonces hay reservorios que funcionan porque, bueno, tienen sobrepresiones, qué sé yo, uno pincha vaca muerta, 9.700 PSI, y pone una pajita y sale volando. Bueno, no hubo que hacer mucho, bueno, no es tan así, pero casi. La sobrepresión que tiene vaca muerta requiere una completación de pozo diferente, pero por lo menos no necesitamos estimular para que salga.
Pero cuando ya no sale más y hay que seguir sacando, el modelo ingenieril no funciona y es el geólogo el que tiene que decidir. Y eso es lo que está contenido en esta frase que quiero dejarles a todos. Es un trabajo mancomunado, geólogos, ingenieros, matemáticos, y tenemos que aprender a hablar un lenguaje común, como sea. Pero la última palabra, en mi experiencia, que es muy humilde, es decirles a ustedes, siempre se puede. El ingeniero lo quiere agarrar a uno del cogote, no me podés decir que tengo 100.000 megapascales, pero estás hablando de algo ilógico. Bueno, pero yo te estoy hablando de algo, o que algo es instantáneo y te llevó 100.000 años, eso no es instantáneo. Bueno, hay un lenguaje común y por suerte nos va a alentar a seguir estudiando. Y ese es el mensaje que les quiero dejar. Así que, en nombre de todos estos impresentables, y faltan más, les doy muchas gracias a todos por haber escuchado esta charla y quedo abierta a las preguntas. Gracias, Silvia. Yo voy a abrir la otra sala, la de Luis. ¿Queda Gabriela a cargo de las preguntas? Ok. Bueno, muchas gracias, Silvia. Excelente charla. Gracias, Gabriela. Muy didáctica, la verdad que yo no me dedico a esta parte, yo hago pedología, pero me encantó, porque nosotros también trabajamos con modelos, así que fue muy útil. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario a la doctora, pueden habilitar su micrófono, así facilitamos el canal de comunicación. ¿O quieren hacerlo por el chat? Como quieran. Me parece, Silvia, que quedó todo muy claro. Bueno, espero que sí, espero no haberlos aburrido, que les haya servido. Y bueno, quedo abierta, tiene mis datos, si alguien está interesado, puede consultar. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por habernos invitado a Luis y a mí, para nosotros es un orgullo, así que bueno, siempre estar con los colegas de Córdoba, siempre hay como un cariño especial, ¿no? Así que bueno. Silvia, bueno, muchísimas gracias, realmente superó las expectativas, que no eran pocas, pero las superaron, y quiero agradecerte en nombre de nuestra cátedra, del Departamento de Geología Aplicada, de la Escuela de Geología, y particularmente de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en donde nuestra carrera, que es una de las más antiguas, siempre aportó muchísimos profesionales a la industria en la que estamos trabajando nosotros. Y bueno, realmente, en lo particular digo, me encantó la charla. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahí, mira, alcancé a leer una pregunta, alguien dice si el data mining es fundamental en la industria del petróleo, yo te diría que sí. Y de hecho ahora las empresas están invirtiendo, por lo menos los casos que yo conozco, en minería de datos, sí. Sí, porque es un descontrol la información. Y ahora hay que tomar decisiones costosas en poco tiempo. Recuperación terciaria, de la que mucha gente habla, lo que se conoce como EOR, es muy costoso y puede no funcionar. Y si no hay datos concretos, no se llegan a modelos que no son concretos. Yo estoy haciendo un trabajo bueno, me invitaron a hacer una partecita, un trabajo que se revisó la recuperación secundaria que venían usando hace 20 años, ahora ya no, a los requerimientos que se venían necesitando hasta marzo de este año no era rentable, y entonces hubo que revisar el modelo dinámico, y el modelo dinámico sin revisar el estático no funciona. Así que el geólogo es siempre una herramienta fundamental, siempre, siempre. Y eso para alentar a los estudiantes que a veces se nos desmoronan y que esto y que la crisis y el petróleo, chicos, siempre se necesita gente joven y siempre hay algo que nos sorprende y que tenemos que aprender. Así que bueno, los invito a seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, gracias a todos. Sí, muy incentivante. Muchísimas gracias por escuchar y por la invitación. Una alegría.
hablando de lo bueno que es trabajar con las otras profesiones, Ricardo en el chat pone que es ingeniero, que le gustó mucho la exposición y que ha tenido el privilegio de trabajar con geólogos que le enseñaron parte de esto. Y nos saluda por el día. Gracias, Ricardo. Y es bueno esto de trabajar, digamos, entre geólogos, ingenieros, paleontólogos, que no es exclusivo de una parte de la geología. Todos nos tenemos que mancomunar para sacar un excelente trabajo y manejar software a veces tan complejos, ¿no, Silvia? Sí, porque yo se los cuento, pero no desde el lugar que me resulta fácil. Ayer estuvimos 2 horas y yo me pierdo con los computadores, porque ellos empiezan a hablar, cuando me piden los datos porque tienen que generar los tensores y demás, yo sufro. Pero siempre les digo que cuando les pase eso, vayan atrás, en la década del 80 y del 90, geólogos de distintos lugares ya estaban haciendo software. Paola es uno, por decirle, o Alem, y ustedes lo usan en las cátedras. Busquen la información de estos geólogos y van a ver la cantidad de cosas que han hecho y que nos sirve. O sea, si ellos pudieron, nosotros también. Hay que poner, hay que ponerle el cuerpo al dato, como digo yo, pero sí se puede, sí podemos. Creo que sí. Vamos a ver los resultados. Sí. Un comentario, bueno, por supuesto, doctora, agradecerle la conferencia. Me senté, digamos, sin entender mucho. Yo soy ingeniero electrónico, pero bueno, había tanto uso de la herramienta computacional que me entusiasmó muchísimo mirándolo un poquito de afuera. Pero yo lo que recuerdo en este momento, que me parece que viene al caso, es que los primeros programas expertos que se desarrollaron allá por la década de los 80 fue un programa experto en medicina que se llamaba algo así como Galeno, y Prospect, que era un programa experto de geología. O sea, la geología tiene ya una tradición larga de varios años trabajando con herramientas computacionales. Sí, porque justamente acá un geólogo, profesor de ustedes, Ricardo Bastini, dice, no hay que perderse. Sí, Ricardo, es cierto. ¿Por qué? Porque sin querer nosotros, nuestros conceptos de ciclicidad tienen que ver con un workflow, ¿sí? Y la convergencia de muchas variables y la simplificación en el modelo final es lo que utiliza el Machine Learning y lo que hemos hecho toda la vida. Solo que ahora nos cuesta tal vez entender cómo el algoritmo funciona, porque terminamos en cosas complejas que por nuestra formación matemática nos cuesta, pero no significa que no lo podamos hacer, al contrario. Hace que nosotros tengamos bien claros los procesos para ayudar al matemático a entender lo que está haciendo. Y uno se da cuenta que hay cosas que creía que las entendía y no. ¿Y qué nos obliga? A estudiar. Entonces yo cuando me pusieron frente a un modelo dinámico dije, ay, yo esto no puedo. Y bueno, volví atrás y ahí estoy. Y creo que todos podemos, porque tenemos eso, lo que dijo Pablo recién, ¿no? Que muchos de estos software, que hoy en día son muy complejos, se basan en principios que ya se venían usando en la geología, pero miren, cuando uno va atrás en la información, en la década del 60, los trabajos que había hecho Dunham, Folk, cuando hicieron las clasificaciones, ellos ya venían con el análisis de ciclicidad, vos. A ver, eso lo vemos en sedimentología, los chicos que a veces, pucha, que estudiar estas cosas. Chicos, no, hay que sacarse el sombrero de lo que veía esta gente, la claridad que tenía, y que todo lo que venimos usando hoy en día se desprendió de esos conceptos básicos. Transgresión, regresión. ¿Sí? O sea, algo que parece tan simplificado es como el germen de todo lo que se desprende en el comportamiento del ajuste del perfil de equilibrio, de la depositación, del comportamiento biogénico. Yo a veces estoy sentada con un ingeniero y le estoy explicando que esa traza la pudo haber hecho un bivalvo. Y el ingeniero está mirando por qué la falla, la fractura, llegó hasta la pared de esa taenidium y se terminó ahí. Y yo digo, mira lo que le estoy hablando al ingeniero, y el ingeniero me dice, mira lo que le estoy hablando a esta que no entiende nada de fracturas. Y es así, ¿no? Y eso nos ha permitido generar estos modelos. Así que el mensaje es, sigamos para adelante porque lo que viene es cada vez más multidisciplinario y mucho más lindo. Exacto.
Exactamente. Bueno, agradecemos, Silvia, tu hermosa charla y los invitamos a todos a la próxima sala en donde va a disertar el doctor Estinco sobre mitos y verdades de la fracturación hidráulica. Muchas gracias a todos por participar y bueno, lo seguimos esperando. La doctora Silvia también, Barredo, se va a juntar en otra sala para que sigamos discutiendo el tema si ha quedado alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Sí, Gabriela, ¿es en esta misma sala la charla de Luis? No, es en otra sala, profesor. Ah, listo.